Mi gente, el día de hoy nos encontramos con Jonathan, que es un compañero, es paramédico y bombero. Jonathan, pues un gustazo tenerte aquí el día Muchas de hoy. gracias por la invitación. Y preséntate ahí con la raza para que te ubiquen. ¿Qué tal, mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo estén viendo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy bombero paramédico. Tengo ya alrededor de 7, 8 años en el ámbito de las emergencias y la atención a la ciudadanía. Muy bien. Pues mi Jonah, vamos a empezar ahora sí que con las preguntas. Estas preguntas pues ahora sí que vienen por parte de usuarios acá de Instagram, de la raza y pues otras partes que también yo tengo ganas de preguntarte. Y pues un podcast que nos estuvieron pidiendo ahí, pues ahora sí que la racilla, ya es que a la gente le gusta los mitotes, los chismes, lo turbio. Siempre, ¿ah? Entonces vamos a darle y con todo. La primera pregunta es, ¿has visto morir a alguien en tus manos? Sí, varias ocasiones sí nos ha tocado en la ambulancia o incluso al llegar a la escena que la persona todavía tiene signos, pero el tratar de estabilizarlo en el lugar a veces pues son lesiones o enfermedades que no son compatibles ya con la vida, y sí me ha tocado más de 3 ocasiones que un paciente fallezca, a lo mejor no como tal en mis manos, pero sí en que yo lo esté viendo en ese momento. Ahí como esas personas fallecieron, pero ¿por qué? O sea, ¿fue un accidente o fue una enfermedad? Pues me ha tocado más en caso de accidentes, normalmente en enfermedades muy raro, ¿no? Llegas y todavía está como ese periodo de poderlos trasladar al hospital, pero sí en accidentes, ha habido accidentes muy traumatizantes que llegamos y hay pérdida de extremidades donde pues la hemorragia es continua, la pérdida de sangre es continua y sí son escasos minutos, incluso segundos los que tienes para estabilizar la vida del paciente, y a veces pues no se logra hacerlo. Ya rescatarlo. ¿Alguna vez pensaste que no saldrías vivo de un incendio? Sí, en una ocasión tuvimos un incendio. Estaba haciendo yo un voluntariado en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Cocula. Eso fue en el año de 2020, 2021, no recuerdo bien. Fue algo muy visto en las noticias. En las fábricas de su pollo ahí en Cocula explotó una nave explotó. Incluso por ahí hay videos todavía en YouTube donde se ve cómo la gente sale corriendo del caos porque una nave incendió otra. Fue un incendio de una gran magnitud. Entonces, el estar adentro combatiendo, pues la estructura de las bodegas se calienta y empieza a caer la estructura, y sí pasa muchas cosas por tu cabeza en ese momento, ¿no? De por qué yo estoy aquí, por qué no me dediqué a otra cosa. Sí pasa el que tú ves mucha gente saliendo y es el bombero en el que tiene que entrar. Ese incendio nos apoyó Protección Civil de Ameca, San Martín, Villa Corona y Protección Civil del Estado, porque fue un incendio completamente muy grande que quedó yo creo que en la historia de muchos de mis compañeros, pero sí en ese incendio muchos pensamos que quizás iba a ser el último. Sí. Ay, qué gacho. Ahí como no murió nadie, no, todos salieron. Gracias a Dios, no, todos salieron ilesos. Ok. Dice, ¿qué tan común es encontrar cuerpos en los rescates? Es muy común, muchas de las veces como tal se pide el apoyo para eso, ¿no? Para la extracción de cadáveres o cuerpos. Hace poco fue noticia también en el periódico regional. Bueno, no hace poco, ya hace como un año. Se encontraron 2 cuerpos ahí en el mirador de la carretera hacia Hualulco, donde muchos acostumbramos a veces a ir a echarnos una chela ahí en la Piedrota. Ajá. Ahí se encontraron 2 cuerpos. No estuve presente en el rescate, pero sí fue una noticia que normalmente pues impacta a la gente, ¿no? Porque no nos vamos a ir tan lejos de que a veces te hablan para una situación de emergencia y te das cuenta que es un cuerpo ya el que está ahí, o a veces sí logras hacer el rescate, pero a los días la persona fallece y ya no se puede hacer nada, pero sí es muy común. Ahí como ellos, ¿qué es lo que tenían ahí o por qué estaban ahí?
Su estado de evolución ya era, pues ya era de forma cadavérica, ya no había rasgos de que los hayan golpeado o algún accidente que ya no se supo, ya no hubo rasgos como tal, pero sí ha habido casos, no aquí, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes municipios, en el municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, pues se han tocado casos que literal, pues nos piden el apoyo para ir a hacer el descenso, para bajar, y pues si te encuentras con también pacientitos, pues ya sabes, ¿no? Torturados, que les dieron una muerte distinta a Yo la creo que conocemos. Guadalajara es uno de los lugares donde más muertes hay, ¿no? Se podría decir. Ah, claro. Como a nivel Jalisco, pues por el tipo de ciudad que es y todo eso, y pues yo creo que también ahí es donde sí te puedes encontrar diario accidentes por la magnitud de personas, lo grande que es la ciudad. Sí, sí, fíjate que muchas de las veces hacemos, como tú lo mencionaste ahorita, que Guadalajara. Y ahorita créeme que ya no nomás es Guadalajara. O sea, el pueblo más chico, sin hablar de Ameca, el pueblo más chico también ya se empieza a ver todo ese tipo de cuestiones. Sí, eso sí es cierto. Sí, está cabrón ahorita así como están las cosas. Dice, ¿cuál fue la escena más traumática que no se te borra? Fíjate que yo creo que si esa pregunta se la hicieran a muchos de mis compañeros o bomberos, créeme que bien así podrán pasar 50 años y siempre vamos a decir, ese caso no manches. O sea, fue de los que incluso fui a terapia psicológica por el suceso. Fue un 25 de diciembre, Navidad. Fue un 25 de diciembre en el año 2022. Aproximadamente yo trabajaba en la Corporación de Cruz Verde Acatlán de Juárez. De hecho, fue noticia mundial también eso que sucedió. Era un 25 de diciembre, 7:30 de la mañana, afuera lavando las unidades. Reportan a través del radio que un sospechoso, al parecer caminando por la cinta asfáltica de la calle de la Cruz, así le hacían llamar a esa calle, con un arma en la mano, que agradecían si procedió una patrulla a revisar. 10 minutos después, reportaban que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. 5 minutos después, los policías que ya estaban en el lugar solicitaban 3 ambulancias en el lugar. 3, o sea, no una. En ese momento en la Cruz Verde únicamente teníamos una ambulancia. Entonces, ¿qué hicimos? Un servidor y 3 compañeros paramédicos más. Abordamos nuestra ambulancia, pues si están ocupando 3 ambulancias, pero no las tenemos, pues mínimo vamos 4 paramédicos. ¿Da? Llegamos al lugar, subimos al lugar e ingresa primero una compañera, y mi compañera sale diciendo, no, se bloquea. Entonces, cálmate, yo entro al lugar. En el lugar había una niña de 6 años de edad, un niño de 8, su papá de 65, 70 años. El señor ingresa al domicilio, las razones me las reservo, pero el señor ingresa al domicilio y dispara contra sus 2 hijos. A la niña le da un balazo a la altura de la sien y al niño en la nuca. Después él se impacta con el arma de abajo hacia arriba. Entonces, tú entras, ves a los niños y te quedas así de, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Por qué, no? Entonces, salimos, yo iba para afuera a declarar que había 3 cuerpos del niño. La niña quedó en la cama, el niño en la entrada y el papá del otro costado. Él armó una revólver 38 de esos grandes. Cuando yo voy saliendo, tropiezo con el cable del ventilador que está conectado. Tropiezo, al momento de tropezar, sin querer yo testereo al niño. Lo volteo como de lado. Lo volteo de lado y el niño empieza a broncoaspirar. El niño seguía vivo. Inmediatamente llegaron los elementos de la Corporación de Protección Civil, ahí están divididos. Llegaron los compañeros de Protección Civil, mis otros compañeros paramédicos. Rápido, subimos camilla, bajamos, aspiramos, llegamos al IMSS de ahí de Villa Corona, al IMSS de Villa Corona. Y ahí lo estabilizaron y se llevaron al niño. Gracias a Dios el día de hoy el niño está con vida. Tuvo
daño significativo cerebral, pero el niño está con vida después de ese trágico suceso. No les miento, si alguien quisiera verlo, pueden poner en YouTube tragedia en Acatlán de Juárez y les va a aparecer el video de lo que les hablo, pero sí fue una situación que muchas personas dijeron que qué cobardía del papá el haber matado a sus hijos. El día de hoy yo lo pienso diferente. El día de hoy no ha sido el único caso de suicidio que me ha tocado presenciar, pero yo siempre he dicho que las personas que se suicidan, yo creo que son los que tienen los pantalones bien puestos para animarse a atentar contra su vida. Y no solo eso, atentar contra la vida de alguien más. Pero esa sí fue la experiencia más traumática que, como te digo, podrán pasar años, pero nunca se me va a olvidar. Hasta la fecha he pasado por el municipio de Acatlán de Juárez, en el cual tengo muy buenas amistades todavía. Y persona con la que voy, cuando vamos a pasar por esos municipios, les cuento la historia. Les digo, mira, fue en esa casa. Entonces todos se quedan así como de, no manches, neta, ese te tocó. Eso y muchas cuestiones más, pero esa fue la más traumante que pasó. Qué duro. O sea, imagínate si no te hubieras tropezado tú con el cable y no te hubieras dado cuenta que todavía él seguía vivo, tal vez, y no le haya librado. Pero son casos que sí te dejan, no sé, me quedé pensando. Y que no solo pasan en película, porque muchas las veces decimos, eso aquí no pasa. Sí pasa. Y la otra pregunta que es similar a la que te acabo de hacer es, ¿qué es lo más inhumano que te ha tocado ver? ¿Qué es lo más inhumano que me ha tocado ver? A mí en lo personal, a lo mejor a muchos les va a quedar el saco, pero yo siempre he dicho, uno como papá lo da todo por sus hijos. Y nosotros como hijos, en realidad lo damos todo por nuestros papás. Me ha tocado atender muchas personas de la tercera edad, solas, enllagadas por problemas de diabetes, postradas en cama porque se quebraron la cadera y ya no se levantaron. Y llegamos a los domicilios y literal, la vecina que no tiene nada que ver es la vecina que nos habló, y es la vecina que está al pendiente porque los hijos no se hacen responsables. Entonces, el llegar tú a un domicilio y ves la casa tirada, sucia, una persona viejita ahí tirada y el señor, el esposo a veces, que también, si corre con suerte, que estén los dos juntos todavía, pero sí el que como hijos descuidemos a nuestros padres cuando nos necesitan, pues sí te quedas así de, pues qué hizo mal, ¿no? Para que esté aquí. En ocasiones hemos ido a atender al asilo y en el asilo pues es protocolo incluso de nosotros, ¿no? Que si tu familiar no viene, pues aunque ocupes el traslado al hospital, muchas de las veces pues esperamos al familiar porque pues los protocolos del hospital son unos y los protocolos que tenemos nosotros son otros, pero incluso llegan los familiares ya del paciente al asilo y pues la mayoría son de una posición económica buena, ¿no? Porque por algo los tienen ahí, son de una posición económica buena y pues sí te quedas pensando, oye, porque si tienes la posibilidad, pues mejor no contratas quien lo cuide en tu casa en vez de tenerlo aquí abandonado. Exacto. Entonces para mí, lejos de lo traumatizante, el que tú te deshagas de una persona la cual te apoyó en algún momento y no le des una calidad de vida que se merece, para mí eso es algo inhumano. Personas que, bueno, pues suele pasar que a veces solamente la cuidaron mientras la mamá les daba, ¿cómo le llaman cuando te deja así un terreno? ¿Cómo le dicen? Sí, mientras los apoyó. Y muchas las veces pasa, les hereda y Ándale. Ya no me sirves. Después de lo que les hereda, yo creo que ya por interés y como tú dices, tienen una estabilidad económica alta, entonces dices, ¿sabes qué? Pues ya me diste lo que quería y ahora sí ya te puedes... Y la neta... Y fíjate, se vio mucho en la pandemia del COVID, En la pandemia del COVID, un servidor estaba desempleado y aproveché, se le puede llamar así, aproveché que la situación era tanta de cuidar pacientes en casa, que me empecé a dedicar a eso, a cuidar pacientes en casa.
Entonces a veces hasta 3 pacientes por día. Llegaba yo ya con mi paciente en la noche. ¿Y alguien ha venido en el día? No. Sabemos que la pandemia del COVID fue algo que nos marcó un antes y un después incluso en la sociedad. Pero también sabemos que había medidas de protección y prevención. Entonces incluso el que como hijos, es que yo no voy a ir porque tiene COVID. Yo en mi casa, yo vivía en ese entonces todavía con mi mamá durante la pandemia del COVID. Y yo llegaba a mi casa y me desnudaba todo afuera. Me desnudaba, mi mamá me sacaba una bolsa. Me daba la bolsa, incluso yo había ocasiones en las que decía, sáquenme un bote aquí afuera, mamá, para bañarme. Me bañaba, pum, pum, pum. Y ahí en la cochera de mi casa, pues, con chorro. Me bañaba, pum, pum, pum. Y vámonos para adentro. La prevención era mucha la que había. Gracias a Dios el día de hoy que muchos de mis compañeros y un servidor fuimos de primer contacto durante la pandemia. Pues aquí seguimos. ¿Cómo les fue en esa temporada de pandemia? O sea, sí, supongo que atendieron mucha gente, pero ¿cómo estuvo? ¿Fue una temporada para ustedes que fue muy pesada, verdad? Fue una No temporada poder dormir muy... o cosas así, de estar casi todo el día pues atendiendo gente. Sí, fue una temporada muy traumática, ¿no? Muchos nos quedamos sin trabajo, incluyéndome. Yo en la temporada de pandemia, yo trabajaba en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo, un municipio vecino. Pero empieza la pandemia y empieza el recorte de personal. Empieza el recorte de personal, a los que éramos más nuevos, pues muchas gracias, ahorita estamos con la pandemia. Entonces nos vamos a la pandemia, pero el deseo de ayudar, de decir, pues ya me quedé sin jale, pues me voy a hacer güey, pues es pandemia, en mi casa no salgo. Pero créeme que el instinto de ayudar pues nos hizo salir, ¿no? De cierta forma u otra. Hubo mucha ayuda comunitaria, el estar llevando alimentos enlatados a las personas mayores, cubrebocas, gel antibacterial, el estar incluso en un establecimiento checando la temperatura, que póngase gel y cosas así. Pero ya cuando entramos directo, todavía antes de que se acabara la pandemia, volví a incorporarme a una unidad de ambulancias privadas. Entonces las ambulancias privadas pues lo agarraron como negocio. Las ambulancias privadas de aquí somos todo paciente COVID se traslada. Todo paciente COVID, nosotros llevamos un equipo caluroso, estorboso, un Tyvek blanco con gogles, con guantes de esos con los que lavan las tazas del baño, hasta esos guantes traíamos. Y literal había ocasiones que llegabas, te quitabas un traje porque ya estaba contaminado, ponte el otro y vámonos. Llegabas, sanitizabas tu ambulancia y ponte el otro y vámonos. Durante la temporada de pandemia también trabajaba en una funeraria y pues eran casos bien tristes, ¿no? Incluso ni siquiera poder despedir a tu familiar porque se moría, íbamos por él, lo preparábamos, su emplayada a la caja y vámonos los dos de la funeraria solos con los del panteón porque ya nos estaban esperando con el pozo abierto. Ciérralo y vámonos. Fíjate que eso, yo un compañero de trabajar en una empresa, haz de cuenta que falleció su mamá en el COVID, en el tiempo de COVID, y que en ese tiempo él nos contó que le ofrecieron como 70 mil pesos, pero por el simple hecho de que no entregarle el cuerpo a la mamá, de la mamá. O sea, no sé para qué lo querían o no sé por qué hacían eso, porque no nomás fue ese caso, fueron otros casos que también estuve viendo noticias así que les ofrecían dinero por el cuerpo y mucha gente aceptaba por decir, tengo una necesidad del dinero con tal de no ver a su familiar, pero no entendí nunca por qué era eso. Yo como personal de salud, tú sabrás, sobre la pandemia se escucharon muchísimas cosas, ¿no? Que era una estrategia del gobierno para bajar la población, que fueron cosas que, pues muchas teorías hubo, de las cuales esa es una, el quedarse con los cuerpos. Yo también las llegué a escuchar, no fue mi caso, no me tocó de alguien cercano, pero también la llegué a escuchar que mucha gente decía lo que tú comentas, que te enteraste en muchos casos, que las personas que ofrecían el dinero eran personas para estudiar los cuerpos y seguir propagando la bacteria. Seguir propagando la bacteria. Como te lo dije hace rato,
no solo pasa en películas, también pasa en la vida real, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en películas que traen infecticidas en mochilas y que si lo rocean y etc, etc? En la vida real también pasa, muchas de las veces decimos, aquí no va a pasar. Pero sí pasa, esas fueron las teorías que se escucharon. Sean ciertas, quién sabe, ¿verdad? Yo como personal de salud, pues yo te puedo decir, fue una bacteria que en una comida, alguien la comió, se propagó, que si salió del murciélago o no salió del murciélago, pues ya hasta todavía veremos, uno no estuvo en China para saber si sí pasó así, pero sí fue evidente que la bacteria vino de China para acá. Pero mucha gente decía, es que los chinos, y es que los chinos. Señores, no hay producto mexicano que no venga de China. Exactamente. El mayor distribuidor a México son los chinos. Podemos comprar X o Y lentes que muchísimas marcas de réplicas que ya hay ahorita y ustedes revisen sus pertenencias y todo dice hecho en China. No hay cosa que no venga de China, no nomás vino el coronavirus. Sí, sí, fíjate que esos temas sí están bien pues, turbios, porque uno nunca sabe si fue una bacteria o fue adrede o fue por, ¿me entiendes? Pero sí, sí está cabrón. Hay como a los del COVID, las personas que más las personas que más les pegaba o que más fallecieron, fueron de la tercera edad, fueron diabéticos, ¿qué fue la estadística? ¿Quién fue los que más eran los que les pegaba más? El COVID nunca fue una bacteria mortal. Como tal, no. El COVID lo que hacía, se adhería a las enfermedades de que una persona ya tenía y las atacaba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Una persona que ya estaba propensa con diabetes, con presión alta, que ya había tenido antecedentes de infarto, de derrame cerebral, etc, etc. El COVID lo que hacía, llegaba y atacaba ese sistema inmunológico, lo debilitaba y nos tumbaba. El COVID, ¿qué era el COVID? Quien se recuerde, personas ya adultas, la gripe fue una pandemia. El día de hoy nos da gripe, tómate tus pastillas, ya estuvo, ¿no? Te dura 3, 4 días la gripa y adiós. Y la gripa fue algo que mató mucha gente en aquellos años, te estaba hablando de 1900 y algo. Como la influencia. Ajá. La influencia fue una pandemia. El que tengamos dengue, el dengue en su momento fue una pandemia. Muchísima gente murió de dengue. No nos vamos a ir lejos. En la altura del COVID y el dengue también ahí estuvo peleándole. Hubo muchos casos que es que no sabemos si es dengue o es COVID, porque la sintomatología era muy similar, muy parecida. Pero sí, el dengue, la verdad, es otro tipo que sí te pega macizo. Machina. O sea, es así de plano. Si no estás bien, te vas. O sea, tus plaquetas, si no te cuidas bien. Sí, sí. El dengue hemorrágico y esas cosas. Yo en lo personal, a mí me dio COVID 4 veces. 3 veces, gracias a Dios, no sentí nada. La 4ª vez, sí, incluso en un rescate, trabajando en un rescate cuando se supone que el COVID ya estaba controlado. Entonces en un rescate ya no pude subir un cero. Me empezó a faltar la respiración y me puse pálido, se me bajó la presión. Por protocolo, tu prueba de COVID sí o sí. Fuimos al hacer la prueba, positivo. Entonces a veces la sugestión también te chinga. Entonces yo empecé, es que ahora sí sentí. Y la respiración. Y me cansa. Y me puse más malo. Pero el día que me dio dengue, que literal yo movía una mano y sentía que si la movía iba a tronar y se iba a desbaratar. O dije, no, me voy. Yo estaba en el hospital y yo siempre he sido muy apegado a mi mamá. Yo tengo una buena relación con mi mamá. Entonces yo estaba en el hospital y yo volteaba a ver a mi mamá y yo le decía, no me dejes, me voy a morir. No te vas a morir, nomás tienes dengue. Me voy a morir, no te vayas. Yo me sentía muy mal. De verdad me sentía muy mal. Pero sí, pues gracias a Dios, ojo, el COVID no se ha ido, y no se va a ir, porque mucha gente dice, COVID ya no hay, ya no me cuido. El COVID no se ha ido, el COVID va a seguir y va a seguir atacando a las personas de deficiencias crónicas en enfermedades. Entonces por eso se vio más en personas
adultas. Entonces las personas es que él estaba joven. A veces de joven también tenemos problemas de salud. Tenemos problemas de salud y también se llevó a mucho joven, pero sí la mayoría fue personas adultas y por problemas respiratorios. Fíjate que yo a veces también pensaba que, decía, como que siento que la enfermedad esta del COVID es como más mental que lo que en realidad sientes, ¿sabes? Porque yo veía, así que sacaban memes en el TikTok y así, que salían señores de que, ¿usted por qué no está cuidando de la chingada? Pues me va a cargar la chingada, me va a cargar cuando Dios quiera, o sea, no la enfermedad, no nada. Y los señores ya se veían de 70, 80 años, pero sí andaban sin cubrebocas, andaban por la calle trabajando, tenían mucho contacto con las personas, pero nunca les pasó nada. Fíjate que eso que comentas, yo lo manejo mucho, ¿no? Como bombero, paramédico, tomamos mucho café, mucho refresco. Con la cafeína, la adrenalina que buscas, ¿no? Entonces, como bombero y paramédico, yo creo mucho en Dios. Mucho. Dios y San Judas, yo creo muchísimo en ellos. Y volviendo al tema de que soy muy unido con mi mamá, ya no tomes tanto refresco. Y que los riñones, y que esto, y que me sorprende que tú siendo paramédico lo hagas. Y un día le contesté, ma, el día que Dios me quiera llevar, ese día me voy a morir. No antes, no después. Me le puedo poner a las vías del tren y pasa el tren y me atropella y a lo mejor vuelo y caigo en un de pajas y no me pasó absolutamente nada. Y puedo ir caminando, pisé un cable, me electrocuté y morí. Y entonces yo creo mucho en Dios y el día que... Y es para todos, ¿eh? La vida... Cuando trabajaba en la funeraria, había un refrán que se me quedó muy grabado y decía: la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida entera de ventaja. La muerte va a llegar. En algún momento la muerte va a llegar y no te vas a poder quitar. Sí. Puedes tener 20 especialistas en ese momento, pero la muerte sí dice, ¿te vienes? Te vas. Te vas. Así es. Y vamos a ir ahora con las preguntas de médico, que es la de, ¿has tenido que decidir quién vive y quién muere? Sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre de este año pasado, tu servidor estaba a cargo de la coordinación de un municipio vecino allá para la Sierra de Amula, en el cual nos toca atender un trabajo de parto algo riesgoso, ¿no? Fue un trabajo de parto, para los que conocen del tema, pues la paciente con antecedentes de preeclampsia. La preeclampsia es alteración de la tensión arterial durante el embarazo, que es muy riesgoso, provoca un sangrado masivo a la hora del parto. Un parto 7 meses. Y íbamos en el transcurso del camino. Y dice la paciente, es que ya no puedo, ya se va a venir. Sí puedes, ya se va a venir. Yo iba conduciendo en ese momento, llevaba una compañera atrás. Íbamos por las curvas, para allá para el lado de Autlán de Navarro y todo eso, hay muchas curvas. Vamos por las curvas y me grita mi compañera, Yona, ya trae la cabeza de fuera. Trae la cabeza de fuera y me orillo en las curvas. Por unidad de radios pido que me cierren la carretera de un lado, pido que me cierren la carretera del otro, porque literal quedamos en las curvas. No había un salidero para decir, me salgo y no puedes quedarte tú solo y manda a la otra que haga señales allá de que aquí estamos, ¿no? La ocupaba. Salimos y el bebé con el cuello, con el cordón umbilical enredado en el cuello, cianótico, no había ya mucha circulación o ventilación hacia el bebé, cianótico, pero el estarme enfocando en el momento, en el bebé, perdí por completo el estarme enfocando a la paciente, ¿no? O sea, lo que era un paciente ahora ya eran dos. Y resulta que cuando estábamos ahí, contesta la persona que iba con nosotros como familiar, ¿no? Salva a mi hermana. Y volteamos así, volteé y lo vi y le dije, ¿que no era el papá del niño? Sí, pero es mi hermana. Entonces, yo sí creo
¿Qué ha pasado? Y a lo mejor es una teoría tonta, pero yo sí la creo, ¿no? Que cuando es entre familia hay ciertas deformidades por los mismos genes, etc, etc. Entonces, volteo y la veo y yo intentando desenredar el cordón sin lastimar. La paciente sangraba y sangraba, el sangrado no paraba, ya no era un sangrado normal de un parto, ya era un sangrado con coágulos. Entonces, cuando menos pensé, logro desatorarlo e iniciamos con maniobras con el pequeño de 7 meses. En una ambulancia de gobierno. Las ambulancias de gobierno pues no traemos mucho equipo que digamos, ¿eh? Inicio con las maniobras, cuando volteó iba la paciente, pues un paciente inconsciente, pálida. Volteó iba el abdomen no se extendía, pues no respiraba. Entonces, mi compañera recién egresada, pues me quedó así de, ¿qué hago? Entonces en ese momento sí fue, es que si la pongo a dar compresiones a ella, al niño, y le da recio, lejos de ayudarle, una costillita que le truene me perfora un pulmón al niño y se nos va a complicar. Sí, claro. Pero si le doy darle compresiones a la señora y no se las da bien, pero tengo que pararle el sangrado, ¿cómo? No sé. Lo tengo que parar en ese momento. Entonces, a lo mejor muchos lo van a cuestionar, otros no. Pero me enfoqué en el bebé. ¿Por qué en el bebé? A lo mejor no más posibilidades de vida, o a lo mejor sí, pero sí una vida por vivir que la mamá quizás ya había vivido. Entonces sí son decisiones, como te digo, quizás algún colega va a pensar diferente, pero yo fue lo que pensé en el momento. Gracias a Dios, la otra unidad que llegó a prestarnos el apoyo para cerrar el camino era otra ambulancia de un hospital comunitario. Traía un médico, y al médico llegaron hasta con nosotros. Y entre los dos, pues gracias a él, las dos personas están con vida todavía. La mamá había sido una descompensación, quizás por la adrenalina en el momento, pues yo sí vi que no, su respiración no era continua, eran respiraciones muy lentas y profundas. Entonces, gracias al día de hoy, los dos están con vida, pero te tengo una más buena, esa fue una. Pero como ahí, antes de que llegue la otra, entonces los papás eran hermanos. Los papás eran hermanos. ¿Y el niño salió bien? Pues el día de hoy está vivo. Ya no supe si está bien porque pues tocó esta situación. Te digo, fue en un municipio de la Sierra de Mula. Y en abril yo me despedí de ese municipio para venirme a trabajar actualmente aquí a Meca. Entonces ya no le seguí el caso, pero ojalá que el niño esté bien y... Sí, o sea, me refería como que el niño no salió así como con una enfermedad, pues. O sea, que tú lo veas como un síndrome, algo, pues, que tú le hayas visto. Al momento no. Al momento no, porque incluso por 7 meses el niño todavía sus facciones no eran... Era una piel muy delgada, muy, muy frágil, pero pues el simple hecho de decir son 7 meses, algo tuvo que andar mal ayuda para que se hayan venido. Sí. No sé, 7 meses. ¿Qué te voy a decir? Era una comunidad muy chica de donde nos trajimos a la paciente. Entonces, en las comunidades chicas pasa. En las comunidades chicas, y más de uno, a lo mejor algún colega le ha de haber tocado. Pero en las comunidades chicas pasa. ¿Por qué pasa? Por lo mismo, ¿no? Que son comunidades muy chicas, no hay mucha gente, se les hace normal, pero sí pasan esas cuestiones. Sí, sí me había escuchado en un documental, creo que así en comunidades chicas eso pasaba. Pero ahora, volviendo a las primeras preguntas de lo traumatizantes, y ahorita con la que hiciste, que si me ha tocado decidir en quién vive y quién no. Volviendo al tema de Acatlán de Juárez, yo amé trabajar en ese municipio. Es un municipio donde nos tocaba cubrir parte de la pista y prestarle muchísimo apoyo a Tlajomulco, que Tlajomulco es una ciudad más grande. En una ocasión, ahí en el kilómetro 40, si alguno de los que nos va a ver o incluso tú has transcurrido esa carretera, viniendo de Tlajomulco hacia Colima, antes de agarrar la autopista, pues está la desviación hacia Acatlán de Juárez. Nos reportan
que un choque entre un vehículo que se estampó contra el muro de contención al bajar el puente. Tú vienes de la carretera, vienes derecho y de repente esa carretera derecho hace curva para agarrar la dirección hacia Catlán de Juárez. Entonces, llegamos, el carro impactado, mentiras, ya se había formado un tráfico enorme. El tráfico estaba feo. Tuvimos que llegar pie tierra. Llegamos nosotros primero porque pues, los compañeros de Protección Civil y Bomberos de Catlán de Juárez, pues era más estorboso llegar con su camión, ¿no? O sea, así de, te ibas a arrimar, pero pues no traías tu camión a lo mejor para lo que iban a ocupar, que no los culpo. A veces la conducta vial que no tenemos atrasa muchísimo a los servicios de emergencia. Mucho. Yo estoy viendo que hay un choque, pues no me voy a quedar ahí parado. Pues yo le doy, porque había manera de pasar. Sí, había manera de pasar. El carro estaba fuera de la cinta asfáltica, fuera de la carretera. Había forma de que los carros siguieran avanzando hasta que llegáramos nosotros al lugar. Pero la gente no lo hace, la gente se baja y graba. Llegamos al carro, 2 adultos mayores, un señor, una señora. El carro comprimido completamente en la parte de adelante y parado así. Llegamos, nos arrimamos, señor, ¿se encuentra bien? Yo sí, pero mi esposa no responde. Ahorita lo sacamos. Cuando lo empezamos a sacar, empieza a humear y olía quemado. Olía quemado, olía quemado. Entonces ya me grita una de mis compañeros, en esa ocasión iba con un compañero. Me grita uno de mis compañeros, gordo, la llanta. Una llanta estaba prendida del lado de la pila. La llanta estaba prendida y el señor me dice, hijo, se va a prender y no me vas a sacar. Mejor vete. Déjame aquí, no me vas a sacar. No, ahorita lo vamos a sacar. No, hijo, no me vas a sacar. Dice, este carro, el tanque lo trae adelante. Por eso se prendió, por eso ya flameó. En cuanto entre directamente al tanque completo va a flamear. Dice, hijo, vete. No, ahorita lo sacamos. No, hijo, vete, de verdad. El carro empieza a arder en llamas. Me quito, los compañeros de Protección Civil, pues su camión, yo creo se está hablando que son como 5 kilómetros de donde estaba el camión de ellos al accidente, allá parado, porque tenías que ir a retornar toda la vuelta. Entonces allá parado, entonces por más líneas que hayan puesto no le íbamos a llegar a tiempo al carro. Entonces el carro se incendia. Se incendia, el señor gritó 2, 3 veces. Ya fue todo lo que escuchamos. Llega el apoyo de otra dependencia de Zacualco de Torres, que ellos sí se podían meter por el lado de la autopista. Venían hasta acá, pero pues estaban lejos también. Se vinieron en todo sentido contrario, llegan ellos, ya llegó el camión de Acatlán, sofocaron el carro. Y pues ya, desafortunadamente, pues ya era, ahora sí que huesito lo que había dentro del carro. A lo mejor muchas personas van a ver que te lo estoy contando y estoy sonriendo o me estoy riendo, pero es una manera de disfrazar lo que todavía se siente con lo que uno cuenta. Sí, claro. Está feo esa, ¿eh? Sí. Y dice, esa pregunta está buena. ¿Cuál fue la emergencia más sangrienta que enfrentaste? La emergencia más sangrienta. Ha habido varias. Pero te digo que no. Ese Acatlán de Juárez estuvo bueno, ¿eh? Un choque, otro 25 de diciembre. Un año después del que te conté hace rato. Una familia viajaba sobre la autopista a Colima. Los camioneros, no sé si por hueva, por lo que transporten, pero se le cayó un contenedor y lo deja sobre la carretera. En la carretera y lo dejó. Eran las 6 de la mañana aproximadamente de un 25 de diciembre de 2023, 2022 más o menos. Una familia venía
De Colima se dirigían hacia Michoacán. Papá, mamá, bebé de 3 meses, un hijo de 14, una hija de 19 años. Toda la familia completa en el carro. En la noche, un contenedor negro, oscuro, quizás cansado de venir manejando la persona, agarra la curva y llega y se impacta contra el contenedor. La altura de la cabeza hacia arriba queda impactada en el contenedor de la copiloto. Entonces la cabeza la degolla. Momento de que la degolla, tenemos una vena bien importante nosotros, que es la vena yugular. La cortas y te sangras. Entonces esa vena avienta sangre, porque es una arteria, avienta sangre conforme tu corazón late. Entonces los últimos latidos que dio, O sea, pero te tocó todavía verlos vivos, pues. no, a la familia sí, la persona que estaba, pues que lo digo yo, ya, pues ya no, pues, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Un caso traumante de decir, iba a ir a celebrar Navidad con su familia. La familia del esposo de Colima, pasaron 24 ahí, la familia de la señora de Michoacán, iban a pasar Navidad allá. Entonces, había mucha sangre por todos lados. Mucha sangre por todos lados. Pero no se compara a la sangre que había en el techo con el balazo del revólver del tema de hace rato. Esas son de las que... Los niños, o sea, los niños estos que nos contaste ahorita del accidente que se estampó, como ahí ellos solamente fue el golpe y ya quedaron... Ellos, todos, incluso el señor que iba adelante, las lesiones fueron ilesas. La muchacha con esguince cervical, porque era la que venía atrás del asiento de su mamá, entonces pues rebotó. Y el esguince cervical. Pero de ahí en fuera una lesión que tú digas, ¿pasó a mayores? No. Es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Cuando te toca, te toca. Exacto. ¿Por qué no llegar a impactársele completamente con todo enfrente? ¿Por qué nomás la orilla? Como ahí en ese tema de los 25 de diciembre, ¿no te ha tocado atender que ahorita con la raza de los cohetes y demás o que se incendiaron un carro por vagancias o cosas? Este 25 de diciembre pasado, yo trabajaba fuera de Ameca, en el municipio de la Sierra de Amula. Y era un municipio no grande, no chico, 10,000 habitantes. 10,000 habitantes para 6 elementos. Éramos 6 elementos y como 15 policías, yo creo, los que había en el municipio. Eran muy pocos. Entonces, nos hablan y nos dicen que se incendió el árbol de la plaza. ¿Cómo? Sí, pues se incendió. Pues ahí vamos al árbol de la plaza, pues llegamos, no, todo el árbol ya está prendido. Se apagó solo y lo dejamos que se apagara solo. Y como los 15 minutos, nos están hablando que una persona lesionada por un marcianito. Pues a ti te dicen un marcianito, ¿por qué te puedes esperar, no? Una quemadura, no más o algo. Se quemó. Ahí vamos al pasito. Pues. Atendíamos de todo, de todo. Ahí vamos al pasito. Al llegar, pues no era un marcianito. Era un famoso de esos de los Hull. Le tronó a un muchacho. Y le voló estas 2 falanges. Gracias a él, los dedos completos no. Pero sí estas 2 falanges y esta se la floreó. Así, lo agarró así. ¿Por qué no lo soltó? No sé. Pero a veces, no sé si te ha tocado, si tú has quemado pólvora, que a veces el que los cohetes suden se hacen como pegajosos. Uh-huh. Se hacen pegajosos. Y la inercia, no sé, de no soltarlos, de que sientes lo pegado. Tú lo prendió, no sé, o no sé si la mecha estaba muy corta, no sé, pues total le voló los dedos. Pero sí ha pasado mucho. Yo creo que incluso hasta uno nos ha pasado, ¿no? El marcianito que compras en 50 centavos porque no quieres ir a los de un peso y truena sí. Y te quemas. Sí pasa. Digo, yo creo que esas temporadas donde más porque siempre hay accidentes, pero yo creo que es de las temporadas más fuertes de accidentes en
Fíjate, con los niños y pues todo sí, eso, ¿no? sí es una temporada mucho accidente, pero fíjate que a pesar de que he trabajado en muchos municipios, a mi corta edad he brincado a la zona metropolitana, rancherías, en muchos municipios. Y Ameca ha sido el único, no porque ahorita trabaje actualmente en el departamento de aquí, pero Ameca ha sido el único que días antes de hacen sistemas de prevención. Desde que está lo de la Candelaria, ahora para el 12 de diciembre, desde esa fecha empiezan a repartir folletos y verifican por todas las calles de ahí del santuario, que son las más comunes, las demás colonias, pues verifican que la fogata esté dentro de un acordonamiento, de piedras, y en otros municipios no lo hacen. Bueno, por lo menos en los municipios en los que me ha tocado estar, no lo hacen. Si ya lo hacen ahorita, aclaro, en el tiempo que yo estuve, No lo sé. no se hacía. Y aquí en América sí hay un sistema de prevención ante todo, ante cualquier situación. América siempre, lo que es el área de protección civil, siempre se previene con mucho tiempo de anticipación. Eso es lo chingón, fíjate que haya mucha prevención, pues, porque yo creo que en nuestros tiempos, pues era de que no lo había. O sea, bueno, yo creo que recuerdo, nosotros era que nos dejaban, o hasta la fecha, pues, dejan a los niños comprar, ahora sí que marcianitos, cohetes grandes. Ya antes, yo creo que antes existía más la que no te puedo vender una pinche cara de diablo a ti porque estás bien morrillo, güey. Ahorita ya hay muchos lugares donde sí te las venden a un niño de 8 o 9 años, va y compra y se la venden, y yo creo que es ahí donde también. Fíjate que la prevención viene desde casa, ¿no? O sea, lejos del sistema de prevención que tengan las dependencias de protección civil. Como te comento, por lo regular aquí quieres vender pólvora, pues tienes que sacar tu permiso. Pero no y en el permiso debe de venir especificado la pólvora que vendes, su magnitud, y si es pólvora grande incluso debes de solicitar un permiso a través de Sedena. Pero pues tenemos la típica tiendita de la esquina que le valen madre los reglamentos. Tipo mercado negro, ¿da? Sí, que le valen madre los reglamentos, y si llega un morrito de 3 años y véndeme un marcianito, se lo vende con tal de vender. Sí. Entonces, se trata mucho de concientizar, porque pasa un accidente y créeme que los primeros que tenemos la culpa, que en realidad no es nuestra culpa, es que los de protección civil o incluso policías no hacen su trabajo. No, fíjate que lo que he escuchado mucho de eso que dice ahorita es de que, es que se tardaron un chingo en llegar. Es que eso, yo creo que también ahí, como las carreteras que nos contaste ahorita, la del señor que se quedó en el carro, pues, ¿qué hacías? O sea, antes de que llegaste caminando, pero pues ahí. Mucha gente piensa que porque traemos una ambulancia, pues somos Hot Wheels, ¿verdad? O Rápido y Furioso. Y no, o sea, en ocasiones nos van a ver recio. Sí, no te voy a decir que no. Pero los límites de velocidad de una ambulancia son los que estipula la ley para cualquier vehículo. ¿Cuál es la ventaja de una ambulancia? Pues traes una sirena, activas tus códigos y haces que la gente te dé espacio. Pero la velocidad de una ambulancia es igual a la de un carro. Si tú y yo vamos por una carretera y tú llevas tu carro y yo llevo mi ambulancia y marca 80 millas por hora, porque ojo, en las carreteras eso marca, cuando es que ahí dice que vayas a 40 kilómetros, marca millas por hora. A eso tenemos que ir los dos. Y más sin embargo, las personas llegamos al servicio y es que te tardaste bien mucho. Ya para qué vienen. Pues sí, pero estamos hablando que en Ameca son alrededor de 90,000, una prox, 90,000 habitantes. Ahí está un letrero en la entrada que dice 63,000, ¿sabe qué? Pero pues sabrá Dios cuántos años tiene ese letrero que no se actualiza con la población. Son muchísimos habitantes. Pues en Ameca, el día de hoy, con el actual gobierno que está, repito, sin favorecer a ningún partido político ni mucho menos, pero el día de hoy se preocupa mucho por el parque vehicular, que el municipio tiene.
Se preocupa mucho y no solo por eso, por la atención, ¿no? Hubo años pasados donde la dependencia de protección civil a veces únicamente contaba con 3, 4 elementos por guardia. El día de hoy somos hasta 10 elementos por guardia. El día de hoy tenemos pues camiones contra incendios, ambulancias, que dan abasto hasta el momento para atender a la población, pero sí estamos hablando que pues nuestra base se encuentra en el CABI, ¿no? Entonces en el CABI te reportan un servicio en La Esperanza. Con el tráfico, ¿qué? Pues a lo mejor si te avientas unos 10 minutitos en llegar. Sí. ¿Que el tiempo de respuesta debe ser rápido? Sí, pero no estamos exentos a un accidente, a que pase algo también con nosotros y también tenemos familia que nos espera en casa. Yo creo que también, fíjate, como en Guadalajara está complicado eso por el tráfico, porque también a veces, como dices, la falta del saber, del manejo de las personas, como esta vez que pasó de la ambulancia no sé si ya está a ver, de lo de la ambulancia en Guadalajara. Ajá. O sea, como todo eso, yo siento que son temas por parte de uno que va manejando y que no tiene ¿cómo se le dice? Lo de la vialidad. O sea, como el respeto. Pues. No tenemos cultura vial, ¿no? Eso. El tema que tocas, sinceramente no me voy a meter muy profundo en ese tema porque no fue en mi guardia y no me tocó. Yo creo que nos dimos cuenta por lo que vimos en redes todos. Gracias a Dios, los compañeros están bien. Como te lo comento hace rato, no estamos exentos a un accidente. Los accidentes pasan. A mi experiencia, y voy a hablar para mí en lo personal, ya como yo vi la cinemática del accidente, pues es obvio que el conductor del vehículo el cual impactó a la ambulancia pues fue el que tuvo la responsabilidad, porque los que vieron el accidente y conocen de estos temas de cinemática y cosas así, pues pudieron ver que el golpe está completamente de frente en el vehículo y la ambulancia está en un costado en la parte de la esquina. Entonces el vehículo llega y impacta. Sí, porque hay gente bien imprudente que porque traen prisa o porque dicen ya viene la calle o viene muy lejos, déjame dar aquí la vueltita hacia abajo. ¿Sabes? A veces, ¿qué hacemos nosotros como conductores? Porque yo también manejo vehículo particular. Tú te subes a tu vehículo y haces esto ya. Y no conforme con el sonido que traes en el carro, todavía te agarras cantando. Con los vidrios arriba y el aire prendido. Entonces, la distancia para que un vehículo escuche una sirena son de escasos 3-5 metros. A pesar de que la sirena se escuche fuerte, por lo amplio que es la atmósfera, ya hasta que de plano la tienes atrás, ya es cuando escuchas. Es la ambulancia. Más sin embargo, en Guadalajara pasa mucho que está el semáforo en rojo, vas con tú con la ambulancia y los carros empiezan a pitar. Por si el de atrás no te escucha, pues el de adelante te están pitando y sabe el por qué, porque viene una ambulancia, ¿no? Me ha pasado cuando voy conduciendo la ambulancia en Guadalajara, que pitan y se detienen y lo que hacen 2 carros se hacen así y tapan la avenida para que pases. Y se van. En esta ocasión no fue así, les tocó la de malas a mis compañeros de que los embistiera el vehículo. Gracias a Dios están bien. Como te digo, no es un tema del cual yo conozca completamente qué fue lo que pasó, pero sí, como conductores, de ahora poniéndome a este lado, nos hace bastante falta la cultura vial que tenemos, a todos, porque incluso nos ha tocado aquí en Ameca que pasamos con la sirena ya después de que le pasamos, por el retrovisor a veces, por curiosos, volteamos y así era. O gritándole, chingenazo. Pues uno dice, No, también en Guadalajara, de lo que veo mucho que pasa la ambulancia y los carros se meten atrás de él para llegar también rápido. Eso también está cabrón. Sí, hace poco en una ocasión íbamos a Guadalajara, no hace mucho. También se me pega una camioneta hacia atrás. La camioneta que va atrás puede provocar un accidente. ¿Y yo qué hice?
Hablo directamente a C5, que es la unidad de cámaras de vigilancia. ¿Sabe qué? Entregué una camioneta sospechosa atrás de mi ambulancia. No son familiares, no los conozco, es una camioneta así. Puede provocar un accidente, no sé si vengan conmigo, no sé si me estén siguiendo, no lo sé, pero pueden provocar un accidente. ¿Sobre qué calle vas? Julaneta. Yo creo que avancé si acaso otras 10 cuadras. Las avenidas en Guadalajara son muy grandes. Avancé otras 10 cuadras, le pegó una patrulla y lo cerraron. Rápido. No, es que sí, la neta. Sí te pueden pues provocar un accidente. Sí, que se me peguen mucho, yo frene, él no alcanza a frenar, se me estampa atrás y ¿para qué quieres? La última pregunta es, la primera vez que viste un cadáver, ¿qué fue lo que sentiste? La primera vez que vi un cadáver. Cuando inicié en esto y la primera vez que se me murió un paciente, tristeza, ¿no? De no haber podido hecho más. Créeme que la primera vez que lo vi, por mi mente pasó y dije, ¿y si es esto para mí? ¿De verdad voy a poder? Si te quedas así de... ¿Y si hubiera hecho? Más sin embargo, con el tiempo te das cuenta que, dice la canción del Alfredito Olivas, el hubiera no existe. El hubiera no existe y como lo comentábamos hace rato, con el tiempo entiendes que Dios te va a llevar cuando Él decida llevarte. Esa fue la primera vez que a mí se me murió un paciente y la primera vez que vi un cadáver. ¿Qué sentí? Sinceramente, un cadáver como tal que yo llegué y se murió. ¿Por qué se murió? No sé, no es mi pedo, ya está muerto. Algo de haber hecho. Por algo lo mataron. A nadie matan de a gratis. Bien así sea la más cosa insignificante, pues si te matan es por algo, ¿no? O si matas, es por algo. Yo creo que la sensación de matar a más de uno le pasa por la cabeza, pero volvemos a lo de hace rato. Cuando el Señor le disparó a sus hijos, que muchos decían que cobarde, pues qué cojones, ¿no? Porque tú sabes que si matas a alguien y te agarran, pues ahorita ya es cadena perpetua y Sí, exacto. te la vas a aventar ahí en el bote un buen rato. Está cabrón. Yo creo que después de eso sí, de tu primer cadáver y eso, ya te dan como alguna terapia psicológica y eso, les dan cursos también. Bueno, les dan como ese acceso a tener psicólogos. Sí hay cursos de primeros auxilios psicológicos, incluso para que uno los aplique con la atención a víctimas a veces de violencia, de estados traumatizantes. ¿El bombero se traumatiza? Sí, se traumatiza. Muchas veces, o sea, yo te puedo contar 1001 historias de, como te lo dije antes de que iniciáramos, de patoaventuras que han pasado. Pero el contarte las dolorosas, sí, a veces cuesta un poquito más volver a recordar, ¿no? Hay una pregunta que no te hicieron, pero los que nos dedicamos al medio, créeme que no hay nada peor que llegues a un accidente y sea tu familia. Que tú no esperes. Tú vas sabiendo que vas a atender algo y a alguien. Pero llegas y es tu familia y se te cierra el mundo. Y dices, ¿qué onda? ¿Por qué a mí? ¿En tu caso te tocó eso? Sí. No un accidente, pero sí, estando de guardia, reportan un servicio y escucho el domicilio y digo, la casa de mis abuelos. Yo voy. Me contesta mi comandante. ¿Seguro? Sí. Llego y veo a mi abuelita tirada. Llego y veo a mi abuela tirada. Yo por un momento se infartó, ya se murió, no sé. Mi abuelita es diabética. Gracias a Dios, sigue con vida la señora. Mi
Pero mi abuelita es diabética, entonces tuvo una descompensación de glucosa, por lo cual quedó inconsciente. En ese momento en el que pasó esa situación que te cuento, yo era voluntario, te estoy hablando de hace muchos años ya, gracias a Dios. Yo era voluntario aquí en este municipio. Más sin embargo, ya se me daba la oportunidad, por cursos que ya había tomado de primeros auxilios y cosas así, de andar en la ambulancia con otros 2 compañeros. Pero sí llegamos y el ver a mi abuela así, pues yo me acuerdo que me decía mi compañero, y pásame esto. Y yo me le quedaba viendo, pero yo pensando en qué iba a pasar, el cómo le iba a decir a mi mamá, el Sí, la por qué ansiedad, no todo lo que hice, daba. mi familia me va a atacar porque yo la atendí y no la salvé. O sea, yo iba pensando todo Sí. eso. Me iba haciendo una película que todavía no pasaba. Llego yo al hospital y mi mamá y mis tías ya ahí en el hospital y mi hijo, pero es que ¿qué pasó? Y mi hijo y esto y mi hijo exploté. Les dije, pues no sé, yo no estaba con ella, no están ustedes, que son sus hijas, yo por qué voy a estar ahí. Gracias a Dios fue una descompensación diabética, se la controlaron, ahí sigue. ¿Le sirvió de experiencia a mi abuela? Sí, porque ya se cuida. Digo, porque los abuelos son como más tercos, ¿no? Ya de mi abuela también, en paz descanse, si era como de que no puede comer eso porque el doctor le prohibió, ya, si me muero, pues ya. Si me muero, me voy a morir, sí. Pero ella, fíjate que mi abuela en este caso sí, ella presintió de que ya se iba a morir. O sea, un día antes de que falleciera, llegaron los bomberos, digo, Protección Civil, ahí y fue aquí en el Brillante. Entonces, ella estaba, pues ya más para allá que para acá, yéndose, entonces, ella le dijo a mi mamá, recuerdo que en la madrugada le dijo, a partir de hoy, me traes un cirio y me lo pones y me lo prendes. Dice, ¿por qué me voy a ir? Dice, y ojalá me puedas traer a la persona que tanto me gustaba que tocara en mis cumpleaños. Que el señor todavía está vivo. Y se lo llevaron. Se lo llevaron, le tocó en la tarde. Ahí estaba tocando la guitarra, cantando con ella. Mi abuela ya no estaba encamada. Y dijo, ya me les voy a ir ya. Yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir y pues ya, yo ya en estos días yo ya no siento que voy a estar aquí, ¿verdad? Entonces, esa vez estábamos ahí en el cuarto de ella y estábamos toda la familia, sí. Que los hermanos, estamos en videollamada también con unos tíos de Estados Unidos porque la mitad de sus hijos son de allá, la mitad de sus hijos son aquí. Entonces, pues estábamos ahí en videollamada en la computadora y ya nomás estábamos rezando y ella pues ya empezó ya a cerrar los ojos y ya como que empezó a irse. Entonces todos nos quedamos ahí viéndola y hasta eso pues fue como que pudimos haberle dicho lo que siempre quisimos, ¿sabes? O sea, sí le dijimos, aunque ellos yo creo que ya no era como que estaba 100% consciente, pero yo creo que sí escuchaba al menos de lo que le decíamos y falleció frente de todos así y en la cama. Ajá, entonces, te decía que también era muy terca, o sea, era de que, no, pues ya, si me voy a morir, a mí denme los tacos de tal cosa que me gustan y esto, lo otro, ¿sabes? Entonces, sí está, y qué chingón, qué dichoso eres que tienes todavía, como le digo, a mi novia, dichoso los que todavía tienen a sus abuelos, porque uno ya que no los tiene ninguno, entonces si dices, como las navidades, el Día de la Madre, sí son así como que dices, cómo me hace falta este abrazo de... Tengo 3. Mira, ¿qué te digo? Y es que también 3 así todavía. lo que le decía a ella y digo, no, tú que los tienes, la neta, abrázalos, quiérelos, porque también te la pasas bien a toda madre, a veces los haces enojar y bien cotorreadores y esto, y la neta... O se avientan sus historias que sabes que no son ciertas, pero se la avientan tan serio que se las crees. Pero fíjate, ahorita lo que comentabas de referente a la muerte de tu abuelita, en paz descanse. Qué chingón y qué muerte tan tranquila tú. Pudo irse y despedirse. Yo hoy te pregunto a ti, ¿tú estás listo para morir? La neta no. La neta no. Siento que me hace falta mucho por hacer. Por eso te digo que no me siento listo, compadre. Si ya hice lo que tenía que hacer, ya, adelante. No, Ya esto va. ahí sí. Los bomberos tampoco. Eso. Mas sin embargo sabemos que un día no vamos a regresar. Es como en todo lo que trabajan, como los soldados, todos ellos, sí. Sí, es cierto.
Nosotros nos prepararon para salvar vidas. Como mi cuñado y otros compañeros que tuve en el militar decían que una vez les tocó, ¿cómo le llaman? Enfrentamientos. Dice, güey, cuando estás en la balacera, pasa toda tu familia en un segundo, toda tu vida en un segundo en tu cabeza. De que ya está como que te estás despidiendo en ese momento. Y ya dice, no, güey, o sea, es algo que no puedes describir así perfectamente, pero dice, es horrible, es horrible. Sí, una vez también así mi cuñado le habló a mi hermana, le dijo, sabes que ya no lo voy a librar, cuida de mi hijo, cuida esto, lo otro, lo otro. Nos acaban de emboscar, tenemos pues la carretera a los dos lados cubierta, somos 3 camionetas como contra 12. Entonces ahorita estamos como en un cerro, una cuevita que había, se metieron, pero pues dice ya la neta, pide por mí, pues si no vuelvo ya el día de hoy, ya al menos quiero que sepas que te amo y que esto. Esa vez yo llegué en la noche a la casa de mi mamá y estaban rezando ahí con la Virgen y estaban rezando y todo. En la madrugada le marca y dijo, si pudimos y lo logramos. Le pegamos duro, todos estamos vivos, todos estamos bien y pues sí. Y fue un tema y un caso que dices, 3 trocas contra tantas y dices, ¿cómo están ¿cómo le llaman? Como de experimentados, practicados. Pero fíjate, o sea, no menosprecio el trabajo de nadie, ¿no? Son trabajos también muy riesgosos. El ser militar es un trabajo muy riesgoso también. Pero tuvo la oportunidad en ese momento, a lo mejor sí ya estaba rodeado y tuvo la oportunidad en ese momento de hablar y decirle, no, ya, hasta aquí quedó. Nosotros, los bomberos, yo en lo personal, cuando salgo a un servicio, mi novia se dedica al área de las emergencias también, es paramédico. Y esa es la única que le aviso. Voy a un servicio, voy a tal cosa. Me voy al servicio. A veces pasan 2, 3 horas y regreso y ya tengo un mensaje de ella. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Porque sabe que no nomás soy paramédico, no me dedico a ser bombero. Pero los bomberos estamos adentro del incendio y nosotros entramos sin teléfono. Entramos pues con nuestro radio, pero no traemos un teléfono en ese momento. Entonces, el estar ahí dentro del incendio, pasa lo que le pasó a tu cuñado, me comentaste, lo que le pasó a tu cuñado supo que ya no la iba a librar y alcanzó a despedirse porque traía con él su teléfono. Tengo compañeros que han perdido la vida en incendios y supieron que ya no le iban a librar porque les cambió el fuego, porque vieron el riesgo y sabían que en cualquier momento explotaba, etc, etc. Y sabieron que ya no le iba a librar, pero no tuvieron la oportunidad de despedirse. No nos vamos a ir lejos. Hace años, carretera Tala-Ameca, un bombero que era del municipio de Ameca, su carro de ir conduciendo, ¡pum!, explotó. Murió calcinado. El bombero forestal Matías, combatiendo el incendio del Cerro del Águila, se tropieza, es lo que se supone, porque nadie supo. Tropieza, cae, el fuego lo arrebasa. Y demás compañeros que no necesariamente en incendios, que no estamos exentos a sufrir accidentes y morir. Los más recientes, el compañero Gerardo Cepeda Moya, don Jerry, un cabinero que fue bombero de Guadalajara y fue muchos años radiooperador de aquí de Protección Civil, salió a comprar tacos para sus hijos. Llegó una persona en una moto, lo atropelló y lo mató. El compañero Maciel Olvera, lo golpearon, duró días en el hospital y se mató, se murió. El compañero Israel Ramírez, saliendo de una fiesta por Avenida Patria, se cayó de su moto y se mató. Sí, eso sí. Y a todos nos puede... A todos nos puede pasar, pero muchas de las veces la gente, porque hay gente que sí dice, incluso a veces hasta mismos compañeros, ay, somos ángeles. Y que el ángel sin alas, y a veces nos cotorreamos entre nosotros.
pues no somos ángeles, somos seres humanos dispuestos a arriesgar la vida por alguien que a veces ni conocemos. Exactamente. Mientras todos, lo que te comentaba hace rato, ¿no? Hay videos en los que se ve que todos salían corriendo a la fábrica de su pollo. Y ahí van los bomberos a entrarle. Mientras unos corren, otros entran. Sí, mientras unos ya salieron, ya se salvaron, otros van a entrar a El bombero tiene fuerza, tiene valentía, tiene honradez, tiene virtudes. Pero ¿sabes qué es lo que más tiene? Miedo. Un miedo que en el momento de un servicio lo convertimos en adrenalina. Pero más sin embargo se termina el servicio y le echas una película a todo lo que hiciste en el servicio. Y otra vez estuve así de que fuera a visitar a San Pedro. Los bomberos también tienen miedo. Sí. Arriesgan mucho. Sí. Pues Así es, Félix. sin palabras y la neta, qué chingona profesión y pues qué valor también, ¿verdad? Pero pues sí, es parte de, como tú dices, también del trabajo y pues supongo que es algo que te gusta hacer pues también ahorita ya con el tiempo que tienes. Claro. Pues qué chingón tenerte aquí en el podcast y fue un podcast que tuvo de todo, la neta. A la gente le va a encantar ahí este podcast, la verdad, muy chingón. Gracias por responder todas las preguntas, que no te cerraste a nada y te abriste al tema y pues nada, pues ahí lo vamos a subir ahí para la gente que lo está viendo aquí. Lo vamos a subir para el día sábado, que el sábado es exactamente 13. El 13 de septiembre se sube a YouTube. Excelente. Y pues a partir de hoy ya se van a empezar a subir clips en TikTok. En TikTok se hacen los clips y se van subiendo los clips ahí. Ya el sábado 13 de septiembre nos vemos en YouTube. Y está. Muchísimas gracias, viejo. Gracias a ti, Félix, por la invitación. Aquí, Millona. Y pues un un saludazo a toda la raza que nos ve. Muchas gracias. Ánimo.